Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día lunes primero de diciembre. Lunes 1 de diciembre. Estamos estrenando mes, el último mes de este año, y nos enrutamos en esta recta final de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Enviamos un abrazo y un saludo muy especial a todos los que día tras día se conectan con nosotros en esta sintonía espiritual para comenzar cada día en la presencia de nuestro Dios. Saludo especial también a toda la gente de allí de Maryland, del área del DMV, de Maryland, Virginia, Puerto Rico, de Colombia, de Ecuador, Perú, Venezuela. Saludo especial a toda la gente del Caribe, Centroamérica. Saludo especial Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y por supuesto las islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Saludo especial a toda la gente de Cuba y toda la gente que día a día pues está conectada con nosotros a través de este tiempo de devoción. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, este 1 de diciembre de este año 2025. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, Señor, por la alegría inmensa de poder acercarnos con confianza a tu trono de gracia, Señor, para presentarte, Señor, nuestra adoración y rendir nuestras vidas a ti, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Gracias por las voces de todos aquellos que se unen a nosotros cada mañana, Señor, para honrarte, Señor, para bendecirte. Nos sentamos a tus pies, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, Señor, para recibir, Señor, la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo. Pedimos que en esta mañana tu palabra, Señor, sea propicia a nuestra necesidad. Que nos hables al corazón, que nos guíes, bendito Señor, por la senda de justicia, por amor de tu nombre. Gracias por las voces y las vidas de todos aquellos, Señor, que han estado con nosotros a lo largo de este año, Señor, buscando, perseverando, Señor, en buscar tu rostro, en buscar tu presencia, Señor. Gracias te damos, Dios del cielo, en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, bendice este tiempo, Señor, devocional, y guíanos, Dios de la gloria, cada día, Señor, para poder comprender la altura, la anchura, la profundidad de tu gran amor, Señor, oh Dios del cielo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te entregamos este tiempo, Señor. Estamos expectantes a tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la Así es, Señor, tu palabra es la voz que nos habla cada mañana.
es nuestra guía en el desierto, es nuestro alimento, es nuestra medicina, nuestro manual de vida. Bueno, familia, aquí estamos en esta mañana en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Y hoy vamos a compartir con ustedes un tema que hemos titulado El hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo, el hombre de doble ánimo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio, en el libro, carta del apóstol Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y bueno, cuando hablamos de que el hombre de doble ánimo es inconstante, eso tiene que ver mucho con el comportamiento que tenemos, lo que tienen las personas frente a la vida, frente a las responsabilidades que tenemos y frente al desafío que Dios nos ha dado de crecer, de desarrollar nuestra vida. Entonces, mire que el apóstol Santiago describe a este hombre de doble ánimo como inconstante en todos sus caminos. Vamos a mirar entonces en la palabra del Señor esas características de este hombre, de esta persona de doble ánimo. Pero no se puede avanzar a demás niveles hasta que no arreglemos cosas en el nivel en el cual nos encontramos. Cuando estamos estudiando no somos promovidos al siguiente nivel, al siguiente curso, si no aprobamos todas las reglas, no aprobamos todas las notas, todas las calificaciones, si no se alcanzan las calificaciones mínimas, ¿cierto? Para poder ser aprobados y pasar al siguiente nivel. Y así pasa en la vida, no podemos nosotros avanzar a otro nivel si no hemos arreglado cosas en el nivel en el cual nos encontramos, ya que una persona así equivale a alguien que edifica una casa sin cimientos. La Biblia nos habla constantemente de ese orden, de esa diligencia que hay que tener para poder avanzar. El Señor quiere que usted y yo crezcamos cada día hasta la estatura del varón perfecto, hasta la estatura y la plenitud de Jesucristo. Pero para eso hay que pagar un precio. Para lograr eso hay que pagar un precio día a día. Hay que disciplinarse, establecer disciplinas espirituales en nuestra vida. Establecer unas exigencias en nosotros mismos para que nosotros podamos edificar nuestra vida de tal manera que logremos glorificar a Dios. Estar unidos con el reino de Dios debe ser una realidad espiritual, debe ser una realidad espiritual dentro de nosotros, por las causas de ser unidos con Dios. Estamos llamados a colaborar con Dios. Mire, cuando trabajamos en colaboración con Dios, los primeros beneficiados somos nosotros. Nuestra vida va a ser edificada. Nuestra vida va a ser corregida. Recordemos que cuando nos acercamos a Dios, debemos estar dispuestos a escuchar su voz, a escuchar su dirección, a escuchar su instrucción. Recordemos que la palabra de Dios es toda inspiración de Dios, nos dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nos unimos a Cristo, nos unimos a Dios en ese propósito, Él nos va guiando en ese caminar. Santiago cataloga el doble ánimo, los que no son unidos en el pensar y en el actuar. No hay una vida coherente entre lo que se piensa y en lo que se dice y en lo que se actúa, en lo que se lleva a la práctica. Entonces, entre los pecadores, porque simplemente
digamos que el apóstol Pablo plantea y cataloga los de doble ánimo que no son unidos en el pensar y en actuar entre los pecadores porque simplemente ellos llevan un tipo de hipocresía, una vida hipócrita, una vida de hipocresía en ellos y son seducidos fácilmente por el pecado. Son llamados fácilmente por el pecado, llamándolos a purificar sus corazones. Aquí está haciendo un llamado el apóstol para que se purifiquen los corazones. Y mire que todo parte del corazón, de la actitud del corazón. Y por eso el Señor nos reclama que le entreguemos el corazón porque de él mana la vida. Dame, hijo mío, tu corazón porque de él mana la vida. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, encontrar este llamado aquí a dejar de ser de doble ánimo es un llamado para todos los cristianos. En Santiago capítulo 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿qué tiene que ver el corazón? Porque el corazón es el centro, en el corazón está el control de nuestra vida. Y por eso el Señor nos manda y nos demanda que le entreguemos el corazón. Dice que tenemos que limpiar nuestras manos. ¿Sí? Dice: pecadores, limpien vuestras manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, mire a qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, el apóstol Santiago Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice que debemos acercarnos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, es acercarnos a la fuente de santidad. Cuando nos acercamos a Dios, es a limpiarnos a la fuente de agua viva. ¿Para ser qué? Purificados. Para ser limpiados. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos purifica. ¿Sí? Recordemos que el Señor de Jesucristo le dice a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, cuando se actúa de esa manera así, se actúa como víctima de toda inmundicia hasta que los falsos maestros también sean utilizados por el enemigo. Cuando la gente anda en esa dualidad, cuando la gente anda en ese doble ánimo, aún su corazón es engañado por las falsas enseñanzas. Segunda de Pedro, capítulo 2:14, dice: tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables y tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Aquí los está encasillando en estas características. Tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. El hombre, cuando hay esa ceguera espiritual, pues se caen fácilmente en las manos del enemigo. Recuerde que él vino a matar, robar y destruir. Entonces, el apóstol Pedro en este caso, mire lo que dice. ¿Y cuáles son esas características? Tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen las almas inocentes. Es decir, no solamente andan desviados de sus caminos, sino que quieren seducir a otros para que les acompañen en ese caminar torcido. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia y son hijos de maldición. Entonces, el doble ánimo cierra completamente los cielos. Se cierran los cielos, se cierra el acceso al Padre. Recuerde que el pecado nos separa de Dios. Desde luego no debemos, por actitud de doble ánimo, en actuar en dirección de Dios. Una vez fuimos llamados. No demoremos por la actitud de doble ánimo, ¿sí? En actuar en dirección de Dios una vez que fuimos llamados.
Es decir, nosotros no podemos entender que la vida cristiana es una vida de libertinaje. Es decir, estamos llamados a vivir en la libertad con que Jesucristo nos hizo libres. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya no vivamos bajo el yugo de la esclavitud. Cuando la gente dice, no, es que yo soy libre de hacer de mi vida lo que quiero, no es libertad, está esclavo. Esclavo de sí mismo, esclavo de sus propias decisiones. Estamos llamados a someternos a Dios, a resistir al enemigo, ¿sí? Para que él huya de nosotros. En Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, ¿sí? Entrad por la puerta estrecha. Estamos llamados a entrar por esa puerta estrecha, por ese camino angosto. Dice, porque muchos, aunque tratan, no podrán. Vamos a mirar este texto de Mateo 7, aquí en la palabra del Señor. Mateo capítulo 7. A ver qué se hizo. Mateo capítulo 7, versículo 13. Nos dice Mateo 13, versículo 7. ¿Qué se hizo? Aquí está. Perdón. Mateo 7, versículo 13 y 14. Me había embolatado aquí, pero aquí lo tenemos. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por él, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hacen. Entonces, mire qué importante la invitación que nos hace el Señor a entrar por la puerta estrecha. Porque hay una puerta ancha, espaciosa, ¿sí? Por la cual entra la gran mayoría. ¿Por qué? Porque ahí se puede entrar con todo el equipaje que usted tenga. Ahí puede entrar con el orgullo, con la avaricia, con la mentira, con el engaño, con todo puede entrar usted por esa puerta. El camino de la vida fácil, el camino de la vida apartada de Dios. Esa es la puerta ancha. La puerta angosta exige rendición. La puerta angosta exige sacrificio. Exige dejar, renunciar. Por esa puerta hay que dejar muchas cosas de ese equipaje pesado que traemos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros abandonamos esa puerta, ese camino ancho y nos sometemos al camino angosto, ese es el que nos lleva realmente a acercarnos a Dios. Dice que muchos son los que tratan de entrar por la puerta angosta y no pueden entrar. No pueden entrar porque no están dispuestos a renunciar al pecado, porque no están dispuestos a renunciar a la mentira, porque no están dispuestos a renunciar al orgullo, a la arrogancia en sus vidas. En Lucas 13:24 dice, esforzaos por entrar por la puerta, ¿sí? Estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque no se trata de esfuerzo humano, no se trata de actuar en nuestras fuerzas. Estamos diseñados para depender de Dios. Fuimos creados para depender de Él. Y si renunciamos a depender de Él, pues no vamos a poder entrar, porque vamos a vivir según nuestro parecer. Seguimos aquí con bajas temperaturas, muy bajas temperaturas. En el día de hoy estamos a 0 grados, hasta 32 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit.
o sea, 0 grados centígrados. Muy bien. No seguimos a Jesús porque es fácil, sino porque nos ha llamado, ¿sí? Alguien nos decía que la vida cristiana no es difícil vivirla, sino que es imposible vivirla, ¿sí? Es imposible vivirla a menos que la vivamos en el poder del Espíritu Santo, a menos que nos sometamos al Espíritu Santo. Y cuando nos sometemos al Espíritu Santo podremos vivir esa vida cristiana que le agrada a Dios. Entonces no seguimos a Jesús porque es fácil, sino porque Él nos llama. Él nos ha llamado. Y Él es digno de ser seguido por nosotros. Y nos prometió que estaría con nosotros. ¿Sí? Él prometió acompañarnos. No los dejaré solos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Nos envió su Santo Espíritu, el Consolador. Está con nosotros siempre, que está con nosotros para siempre. Él es el Consolador. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que no estamos solos, que no es un camino que vamos a transitar solos. Él está con nosotros. Entonces, entre los cristianos existe una enfermedad, una epidemia muy destructiva, que es el doble ánimo. Esta es una epidemia. El doble ánimo daña el caminar. No nos permite avanzar. No nos permite crecer hasta esa estatura de la plenitud de Cristo. El doble ánimo, tarde o temprano, nos llevará a la condición de ser fríos o tibios, ¿sí? Mire que el Señor habla del tibio y el frío, ¿sí? El tibio y el frío. Dice el Señor que más bien que seamos fríos y no tibios, porque a los tibios dice que Él los vomita de su boca. La persona tibia es la que anda entre dos aguas, entre ese caminar así dubitativo. En unas cosas agrada a Dios, en otras cosas no agrada a Dios. Hoy agradó a Dios, mañana no agrada a Dios. Y eso no le agrada a Dios. Esta enfermedad del alma afecta nuestra relación con Dios. Para poder combatir esta enfermedad, entonces debemos descubrir la causa y el origen de la. ¿Por qué usted es un tibio en su vida espiritual? Y la tibieza lo lleva a ser inconstante en todos los caminos, inconstante, ¿sí? Y vemos que hay gente que es muy inestable en su vida espiritual y no tiene disciplinas espirituales, no ha establecido prioridades en su vida, ¿sí? Y hoy oró y mañana no ora, y perdón. Hoy ora y mañana no ora, hoy lee la Biblia, mañana no la lee. Es decir, una inconstancia constante en su vida. El doble ánimo siempre está ligado a una necesidad y se involucra en la intensidad de su propio cuidado, ¿sí? Una necesidad, ¿sí? Y se involucra en esa intensidad del propio cuidado. Y puede ser afectiva, ¿sí? Puede ser económica, puede ser bienes o servicios, puede ser biológica, es decir, su salud, ¿sí? O también de tendencia a la mundanalidad, al pecado, al deseo de compartir con el mundo. ¿Sí? Recordemos que el cristiano tiene tres enemigos que están ahí al acecho constantemente. Está el diablo, está el mundo y está, ¿sí? Entonces, cuando el cristiano se hace amigo del mundo, entonces está ese deseo latente de estar compartiendo con él, viviendo, agradando al mundo, siguiendo las tendencias de este mundo.
siguiendo lo que está supuestamente de moda. Y por eso, porque vivimos en un mundo que está completamente desenfocado, donde lo bueno es malo, no, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿sí? Y entonces, en ese orden de ideas, cuando nos ajustamos a este mundo, vamos perdiendo realmente la capacidad de seguir a Dios. Y por eso el Señor dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La cura para esta enfermedad llamada doble ánimo la encontramos aquí en Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis, pues, dice allí en el verso 31, Mateo 6, al 34, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente busca todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. El afán, la ansiedad por conseguir, por tener, nos lleva, ¿cierto?, a vivir en esa dualidad. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, en el verso 7 y 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito, bienaventurado, el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar. Así es el varón. Lo compara como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. En el Salmo 1, es un pasaje paralelo con este pasaje de Isaías 17. ¿Sí? Y miremos lo que nos dice el Salmo 1 para que tengamos en cuenta lo que la palabra del Señor nos manifiesta. Aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Sí se da cuenta? Andar en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí? Esto es andar en el mundo. ¿Sí? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, en la palabra del Señor. ¿Y cómo será esta persona? Mire lo que esta persona es. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mas no así a los malos, mas no así a los de doble ánimo, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, mire cómo la palabra del Señor nos anima, nos exhorta a caminar en esa integridad. Lo contrario del hombre de doble ánimo es la persona íntegra, es el hombre íntegro, el hombre que es constante, que es coherente con lo que dice, con lo que hace, lo que piensa, lo que dice y lo que hace, lo que lleva a la práctica. El íntegro es aquel que es totalmente consciente
de las convicciones que expresa. Vive por convicciones, no por emociones. Vivir por convicciones es vivir por principios. Y los principios no fallan, no cambian. Son eternos como Dios mismo es eterno. ¿Sí? Establece prioridades. La integridad significa congruencia entre el pensamiento, las emociones y la voluntad. Una persona coherente y congruente, ¿sí? Que es íntegro. ¿Por qué? Porque sus pensamientos y sus emociones y su voluntad están coordinadas, están en sintonía, ¿sí? Están en armonía. Y por eso su vida es consistente. Describe a alguien sin hipocresía, ni doblez de ánimo, ni doblez de palabra. Una persona de integridad es auténtica, ¿sí? Es auténtica. Su sí es sí y su no es no, ¿sí? No hay ninguna duplicidad ni dualidad en el pensar y en la acción. Esa es una persona coherente, una persona que está viviendo una vida íntegra, una vida coherente. Y esa es una vida de testimonio, ¿sí? Una vida que triunfa, una vida que sale adelante. Entonces, en Santiago capítulo 1, verso 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Entonces, ¿qué responde este pasaje? La respuesta está en el versículo anterior, en el versículo 7. No piense, pues, este hombre que recibirá cosa alguna de sí. Entonces, si usted se considera una persona de doble ánimo, pues no piense que usted va a recibir cosa alguna del Señor. Cosa alguna. Usted anhela muchas cosas, muchas bendiciones. Pero si usted es inconstante, si usted es de doble ánimo, no piense que Dios le va a abrir las puertas. No piense que la bendición se va a desbordar sobre su vida. Porque esta doblez de ánimo, esta inconstancia, se está constituyendo en el principal obstáculo para que la bendición fluya y la bendición llegue a su vida. Entonces, la palabra del Señor, las declaraciones bíblicas dejan claro que hay actitudes en nuestras vidas que pueden causar molestia a Dios, que estorban la bendición de Dios y por consiguiente cierran los cielos sobre la cabeza, sobre nuestras vidas. Los cielos se cierran. El pueblo de Israel fue muy inconstante en sus caminos y eso ocasionó que los cielos se cerraran. Los cielos se hicieron como de bronce y se detuvo la lluvia de la bendición cuando eran inconstantes, cuando querían caminar con Dios y con el enemigo. Por eso el Señor muchas veces los confrontó. Recordemos al profeta Elías, que tuvo que llevar al pueblo a confrontarlo al monte Carmelo, porque ellos querían estar con Baal y estar con Dios. Y resulta de que eso es doble ánimo. La persona, el cristiano que anda abrazando al mundo y los fines de semana abraza a Dios, imagínense. Entonces dice, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. No piense que el Señor le va a abrir los cielos y a desbordar en bendición cuando actúa de esa manera inconstante y de doble ánimo. No piense que recibirá cosa alguna del Señor. Bueno, mañana continuaremos con esta reflexión acerca del doble ánimo. Estamos terminando un año. Hoy es el primer día del último mes del año, de diciembre. Terminamos noviembre ayer. A propósito, muchas gracias a todos los que enviaron saludos en el día de ayer, que estuve de cumpleaños, 30 de noviembre. Muchas gracias, que Dios bendiga sus buenos deseos, que Dios igualmente les bendiga y muchas gracias por el cariño
por las oraciones, por los saludos que me presentaron el día de ayer. Los recibo con mucho cariño, los aprecio y igualmente deseo que Papá Dios les bendiga rica y abundantemente. Y que en este mes de diciembre pues nos preparemos el corazón y vayamos haciendo balance, vayamos haciendo un inventario, ¿sí?, de este año. ¿Qué cosas pudimos lograr? ¿Qué nos falta todavía? En esta recta final se pueden hacer muchas cosas de las que usted quizás no ha hecho, ¿sí? Es muy importante llegar al final de un año pues en paz con Dios, en paz con los hombres y sobre todo con una proyección para lo que esperamos del año 2026. El año 2026 les comunicaremos muy pronto cuál va a ser el énfasis de este año 2026 y estaremos pues igualmente dispuestos a seguir buscando al Señor, edificando al pueblo de Dios en su palabra. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias en esta mañana por la alegría inmensa que me das cada día de poder conectarme, Señor, en el Espíritu, con tantos hermanos en la fe, Señor, con tu pueblo, Señor, que anhela más de ti, que anhela tu presencia. Gracias, Dios del cielo. El doble ánimo, Señor, se constituye en un obstáculo para recibir bendición, para avanzar, para crecer hacia la madurez. Recuerde que el llamado de Dios es a que todos crezcamos hasta la estatura del varón perfecto, hasta la plenitud de Jesucristo. Para eso es muy importante que nosotros podamos rendir nuestra vida y tomar decisiones de ser obedientes, de ser coherentes en nuestro estilo de vida. Que nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras acciones estén en coordinación, Señor. Estén enfocados en el propósito de agradarte a ti, de vivir para ti, de vivir para tu gloria, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Gracias por exhortarnos, por instruirnos, por prepararnos, bendito Dios del cielo, para que caminemos esta senda de justicia por amor de tu nombre. Dígale, Señor, perdóname si he sido inconstante en mis caminos, si he sido un cristiano inconstante en mi caminar contigo, Señor. Llévame a tomar decisiones radicales en mi vida y ser, Señor, oh Dios del cielo, coherente en mi forma de pensar, de hablar y de actuar, Señor, de accionar. Porque de esa manera, Señor, podré ver tu mano de poder actuando en mi vida. No piense, pues, quien tal haga, dice el Señor, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Señor, oh Dios, ayúdanos a afirmarnos, Señor, en tu palabra y en tus principios. Y que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y que nuestra decisión y nuestras convicciones, Señor, nos lleven a actuar coherentemente, Señor, en nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. No amoldarnos a este mundo y a las cosas de este mundo, Señor. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Gracias por tu palabra, que nos edifica, que nos guía, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que continúes con nosotros en este día. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos y feliz día. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro.
El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.